Bueno, bienvenido Damián. Nuevamente un lunes más a charla entre amigos, siendo las 8:58 hora de Bogotá, Nueva York, costa este de Estados Unidos. Damos inicio a la charla sin antes pedir la protección de San Miguel Arcángel y encargarle la charla a nuestro Señor y la Santísima Virgen. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, divite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Pater, et Filio, Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcángelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Imperetri Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam hierosque spiritus malignos, qui ad perditionem animaro pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. Pater, Filio, Spiritus Sancti. Bienvenido, Damián, nuevamente. Creo que tenemos mucho de qué hablar esta noche. Le voy a dar los micrófonos y luego comentamos. Bueno, el tema es delicado porque se trata de intentar descifrar en qué consiste eso de los drones, objetos voladores no identificados que se están viendo ya en numerosos países, ¿no? Por lo tanto, es un tema complicado. Pero no vamos a entrar directamente a explicar en qué consiste eso del tema de los drones, sino que vamos a hacer historia. Dado que soy historiador, modestias aparte, vamos a hacer un precedente histórico de todo este lío. Hay documentados, hay estos documentados que está firmado por las autoridades militares y todo. La más conocida es 1954 en la base de Edwards. Se entrevista allí, está el alto Estado Mayor norteamericano y al mando del alto Estado Mayor norteamericano está ni más ni menos que ahí hay Eisenhower, presidente de Estados Unidos. Es decir, que no es un sargento mayor. Y en esa reunión del alto Estado Mayor se presentan, porque estaban invitados, ya había un acuerdo previo, con los llamados grises, extraterrestres grises, entidades humanas, no humanas grises. Son pequeños, cabezones, labios pequeños, la nariz casi apenas, no como la mía que es muy grande, etcétera, ¿no? Y en esa reunión se plantea la posibilidad de que Estados Unidos tiene que dejar su programa nuclear. Claro, teniendo en cuenta que la Unión Soviética en esos momentos ya tenía material nuclear, Eisenhower declinó. Es decir, les dijo, bueno, pues muchas gracias, pero no porque nos quedaríamos indefensos. En esa reunión en la base de Edward, había un personaje muy especial. Se trataba de un religioso, se trataba del arzobispo, yo no recuerdo muy bien si era cardenal o arzobispo, pero arzobispo sí, el arzobispo de Los Ángeles, California, James Francis McIntyre. Entonces, fue invitado por el alto mando norteamericano para que fuera testigo de lo que se iba a producir allí. Entonces, en esa reunión se pone en claro que la Tierra está controlada por distintas facciones de distintas razas no humanas. Es decir, alguien puede decir, oiga, profesor, usted tiene mucha imaginación. No, que esto está documentado, esto está documentado. Y una prueba de ellos es que la hija de Eisenhower, Laura Eisenhower, lo confirmó en todo, todo lo que se habló, todo. Entonces, en esa base se confirmó la realidad de lo que hay. ¿Cuál es? Que ciertamente existen otras entidades que no son humanas y que esas entidades no humanas controlan la Tierra. Así de bruto, o sea, así de claro. Controlan la Tierra. Y según las facciones, según distintas razas, controlan distintos países, China, Estados Unidos, etcétera.
Entonces, haciendo un paréntesis, el mismo Edward Snowden, actualmente ruso, que fue agente de inteligencia y fue agente de la NSA, que actualmente vive en Rusia y Vladimir Putin le dio la documentación como ruso, confirmó lo mismo, que Estados Unidos está controlado por entidades no humanas y reveló parte de los planes de Obama, Hillary Clinton, de cómo estaban controlando a toda la población civil, etcétera. Eso es un dato que tampoco conviene meterse en muchas cosas, porque es lo que estamos viviendo ahora. En 1960, en el Vaticano, concretamente en la localidad de Castel Gandolfo, que es donde hacen el verano, los papas tienen por tradición pasar el mes de agosto, porque en Roma el mes de agosto es muy húmedo, muy incómodo. Entonces los papas de hace mucho tiempo se van a Castel Gandolfo, a unos 40 kilómetros de Roma, y allí pasan el verano. Pues en 1960-61, tengo dudas, año arriba, año abajo. Juan XXIII paseaba por los jardines de esa residencia veraniega de los papas y le acompañaba Monseñor Francesco Capovilla. Entonces, bueno, están paseando y de repente hay por sobre sus cabezas, a no muchos metros, aparece una nave con luces ámbar y azules. Se queda un poco sorprendido y de repente aterrizan, vamos a decirlo así, en el Vaticano. Bueno, en el Vaticano no, en la residencia papal. Entonces Juan XXIII se arrodilla y el monseñor, su secretario personal, se arrodillan porque piensan que es una visión celestial. Agacha la cabeza, reza un Padre Nuestro, no sé qué. A los pocos minutos vuelven a alzar la cabeza y miran que ahí está todavía. Y que de la nave ha bajado una persona o una entidad, como queramos llamar. Y al ver que el personaje y la nave está ahí, pues Juan XXIII dijo, esto no es una visión, esto es algo real, ¿no? Esto es algo real. Juan XXIII se acerca, el Papa se acerca y se pone a hablar con una entidad que es nórdica, es decir, son altos, 2 metros y pico, y son cabellos lacios, casi blancos, ojos azules, etcétera. A este tipo de raza se le llama, a este tipo de raza se le llama nórdicos, que también hicieron un tratado con Eisenhower en aquella reunión. Me parece que algo más tarde, pero también hicieron un acuerdo con el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues se baja, entonces comienzan a hablar y el monseñor Capovilla dice que aproximadamente estuvieron 20 minutos hablando. En un momento dado, este ser entra en su nave, desaparece. Juan XXIII se acerca donde estaba su secretario personal y le dice literalmente, los hijos de Dios están en todas partes. Lo que sucede es que a veces no los reconocemos. A ver, estas son palabras literales de Juan XXIII, porque esto está firmado, está documentado, es un documento que está firmado por Monseñor Francesco Capovilla, que es el secretario, y él fue testigo ocular de los hechos. Está firmado y documentado. Por lo tanto, esto no es una historia fantástica de algún ufólogo que dice que fue contactado. No, esto está documentado. Entonces, el secretario dice que no se volvió a hablar más del tema. Yo eso no me lo creo. ¿Por qué razón? Porque un acontecimiento tan impresionante como hablar con una entidad que no es humana, que se te viene por encima y a como 15 o 20 metros se detiene y baja alguien y dice que no volvieron a hablar de ese tema, es decir, que Juan XXIII y el secretario no volvieron a hablar. Yo eso no me lo creo. Lo que pasa es que por razones de prudencia tuvo que haber una especie de advertencia de pacto para no. Entonces, volvamos un poco a la reunión de la base de Edward. James Francis McIntyre fue presente y fue testigo de todo lo que sucedió en este encuentro con los extraterrestres. Muy bien. A los 2 días, el arzobispo Francis McIntyre, compró un billete para ir a Roma a hablar con el Papa. Entonces, en la base militar de Nevada, más bien de Las Vegas, el avión tiene que detenerse para revisión, sobre todo para cuestiones de combustible. La base militar le llaman, le hacen bajar
a Monseñor Francis McIntyre. Y le dicen, y el alto Estado Mayor, es decir, un general, jefe de toda esa zona, le dice que lo que ha visto en la base de Edwards no puede ser hecho público. A ver, este jefe del alto Estado Mayor le dice al arzobispo James Francis McIntyre que lo que ha visto y lo que ha escuchado no puede hacerse público, porque si se hace público habrá graves consecuencias para usted. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que la comunicación que usted tiene que tener con Pío XII, porque entonces era Pío XII, era Papa en Roma, la comunicación que usted tiene que conocer con él y usted se lo tiene que decir al Papa, tiene que ser absoluto secreto. No se puede informar nada. El arzobispo está de acuerdo con ello, va a Roma y se entrevista con el Papa Pío XII. Y Papa Pío XII, en base a esa entrevista, creó una especie de delegación para estudio de estos temas. Es decir, estas cosas no se saben, ¿no? Porque hasta ahora ha sido, digamos, un tema secreto, muy confidencial. Fijaros que ya tenemos datos muy precisos. El Papa, dos papas, Pío XII y Juan XXIII, tienen información de primera mano. Pío XII tiene la información de uno delegado del papado, que es el arzobispo James Francis McIntyre, que le informa de todo lo que ha visto, quiénes son, cómo son, con qué forma, qué inteligencia tiene, qué se habló y qué no se habló. Y más luego tenemos a Juan XXIII, otro papa, que habla directamente con estas entidades que no son humanas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que si dos papas tienen relación directa con estas entidades que no son humanas, significa que la Iglesia Católica lo sabe todo, 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 todo. Todo es todo. T-O-D-O. Todo. En los archivos vaticanos existe todo. Se sabe todo de los extraterrestres. ¿Cuántas razas son? ¿De dónde procede? ¿Quiénes son? ¿Dónde tienen las bases? El Vaticano lo sabe todo, absolutamente todo, pero está prohibido acceder a esa información. ¿Entendemos? Vamos captando, vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora a nivel mundial con este tema de los drones, etcétera? Este tema es un proyecto conocido como Blue Beam, que ya lo inicia un periodista canadiense. Ahora no recuerdo el nombre, mira, se me ha ido el nombre de este. Y a este periodista que reveló a través de un artículo cuál era el proyecto Blue Beam y cuál era lo que se trataba en el fondo, lo asesinaron al poco tiempo. Cuando reveló, decirle, él lo sacó un periódico y dice, señores, ¿el proyecto cuál es? Hay un proyecto de engañar a la humanidad, engañar a la humanidad, haciendo ver que nos ataca antes del espacio. Entonces, la pregunta es, o la cuestión es, ¿y cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de provocar un engaño? Pues este engaño está relacionado con la situación geopolítica que estamos viviendo ahora. La situación geopolítica es lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Siria, en el Oriente Medio, Israel, etcétera. ¿Para qué es? Este engaño consiste en provocar un pánico mundial para anular todos los gobiernos y crear un solo gobierno mundial. Se va a crear un solo gobierno mundial. Y ese gobierno mundial se hará dirigido por estas élites que controlan el mundo en estos momentos, que controlan el servicio financiero, controlan la economía, controlan los gobiernos, lo controlan todo. Ellos formarían un gobierno. ¿Para qué? Para imponer una dictadura de tipo religiosa, de tipo económica, de tipo gubernamental, de todo. Y esto es decir, todas estas cosas han ido sucediendo para llegar a este tema. ¿Cuál es? Ahora viene un poco como la moda de los drones, la moda de los ovnis o de estos objetos voladores no identificados. Entonces, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo esto? ¿Se esconden objetos verdaderos? Sí, pero son pocos. Es decir, si vemos, vamos a decir, vemos 100, hemos visto 100 objetos en el cielo y emiten luces y la cosa es preocupante porque lo ves y dices, oye, pero que no son puntitos en el cielo como una estrellita, ¿no?
que están ahí a metros. Entonces, parte de esos objetos sí son verdaderos. ¿Quién los maneja? Los maneja gente humana, sí, los maneja gente humana. Pocos, pocos, pero los hay. ¿Y el resto qué es? El resto son hologramas. El resto son hologramas. Por ejemplo, uno que fue ex agente de inteligencia, Joseph Spencer, este hombre, en un momento dado le someten a una prueba, ¿no? Y en una galería, en una de las bases norteamericanas, le llevan a una sala inmensa donde hay una nave, hay un avión, vamos a decir una nave, un avión. La verdad es que, vamos a ver, que no recuerdo. Y la autoridad competente le dice que qué es lo que está viendo. Y Joseph Spencer lo dice, es un avión. Sí, me parece que es un avión, modelos muy, muy sofisticados. ¿No? Es una nave, es un avión. Y le dicen, ¿usted está seguro? Claro, claro, está ahí. Y se acerca, le hacen acercarse y se da cuenta que no hay nada. Es un holograma, pero es tan impresionantemente real que tú jurarías de que eso está ahí, de que eso es verdad, que decir, que no me lo estoy imaginando. Oiga, que es así. Se acerca al objeto y te se da cuenta que no, que es algo que es visible, tú lo ves, pero que no es tangible. Entonces, lo que estamos viendo ya es un proceso de este engaño llamado el proyecto Bluebeam, para engañar a la humanidad que somos atacados por extraterrestres y que esos extraterrestres nos van a hacer la vida imposible, que vienen a por nosotros. Pero, aquí entra un aspecto que es ya de naturaleza teológica, metafísica. ¿Cuál es? Que estas entidades, vamos a decir que son demoníacas. ¿Y qué es lo que, bueno, entonces, ¿y a qué vienen aquí? Es decir, ¿vienen a tomar cerveza o a tomar nicho de tortilla? ¿Qué? Ellos vienen porque ya tienen preparado a este personaje que los judíos ya tienen preparado, porque es el Mesías. Por lo tanto, estas entidades no solo vienen a controlar políticamente la humanidad, sino que vienen a proteger, a rodear a su líder. No sé si me seguís. Vienen a rodear a su líder. ¿Quién es su líder? El que en el ámbito religioso conocemos como el anticristo. ¿Por qué? Porque es el que se va a oponer, es el que se va a oponer a todo lo que sea Dios. Aquí estaríamos rememorando un poco la figura de Nimrod. Nimrod es un personaje que aparece en el capítulo 10 del libro del Génesis y se opone, consigue enfrentar a la humanidad, enfrentar a Dios. Yo a veces he llegado a pensar que quizás no era un ser humano, sino podría ser un ángel demoníaco o una entidad no humana. Porque acabamos de ver con los datos documentales que he dado, que estas entidades llevan aquí desde que el hombre es hombre. No, antes que la raza humana estuviera en este planeta, ellos ya estaban. Entonces, por ejemplo, una prueba la tenemos en Adán y Eva, cuando la serpiente, que es Satanás, le dice, oye, mira chicos, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, eso es una evidencia de que estas entidades ya estaban manejadas por Satanás, por supuesto. Pero aquí nos encontramos ante algo tremendo. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos hablando? Que este año 25 va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Lo que vamos a vivir en este año que entra, creo que no nos lo imaginamos. Creo que no nos lo imaginamos. Entonces, lo que se esconde detrás de todo esto son objetos verdaderos, verdaderos, es decir, que no es ningún cuento chino, que es cierto. Y otra parte, un porcentaje, un 70, un 80% de esos objetos son hologramas. Pero que esos son tan reales que esos hologramas hasta pueden hacer pues, que están disparando o que están matando a alguien. Se puede hacer eso. Entonces, con estos datos que he dado, pues no sé, podríamos debatir algo, si es que hay algo que debatir, o dudas o gente que envíe preguntas y podamos darle respuesta. Listo, Damián, vamos a empezar con la ronda de preguntas y luego vamos añadiendo más cosas más matices, básicamente.
Hay una profecía que Jesús dice que en el año 2025 se revela toda la humanidad. ¿Cuál repite? Que en el año 25 más o menos, ¿qué? Se revela toda la humanidad. No, no conozco yo esa O profecía, pero sea, se revela, el revelar significa, estaríamos hablando de conflictos sociales, ¿te sí, refieres? sí, Mm, va a ser, pues me cuesta creerlo, decir, a ver, lo voy a explicar. En revueltas, sí, sí va a haber revueltas porque va a llegar un momento en que la sociedad ya está cansada, ¿no? Por ejemplo, como ya está cansada la población ucraniana, que ya están hasta las narices ya de la guerra. Por cierto, saliéndonos, saliéndonos del tema, es un paréntesis, ¿eh? Un paréntesis. Eh, Resulta que Rusia se ha llevado 22 aviones cargados de todo el dinero de Siria. Más de 200.000 millones de dólares han pasado de Siria a Moscú, gracias a Bashar al-Assad. ¿Qué significa? ¿Sabe lo que son 200.000 millones de dólares? Eso es impresionante. Entonces, podríamos decir, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Está todo enlazado, todo está enlazado. Se ha confirmado la cifra de muertos en Ucrania. 1 millón, ya llevan por 1 millón de muertos. Entonces, ¿qué es? Todo esto, todo este caos que está habiendo, porque la élite mundial han perdido la guerra de Ucrania, ya la tienen perdida. Están muy nerviosos. Y como están muy nerviosos, han puesto en marcha el proyecto Blue Beam de los extraterrestres. No sé si me sigues. Están fracasando. O sea, la élite mundial está fracasando. Entonces, al ver que parte de los planes que tienen se les está fallando, han puesto de repente, porque yo esto no lo esperaba hasta el año que viene. Yo el tema de los drones, de las naves, y todas estas cosas, yo no lo esperaba hasta muy entrado el 2025. A ver, repito. El tema de los aviones espía, o mejor dicho, de las naves, de los ovnis, vamos a llamar así, yo no lo preveía hasta por lo menos abril, mayo, junio, no lo preveía. ¿Por qué? Porque, pues hombre, digamos que yo tengo un diseño de todo un poco de los acontecimientos y calculo aproximadamente, ¿Puedo equivocarme? Por supuesto que me equivoco, pero yo este tema de los drones no lo tenía previsto ahora en la Navidad, no lo tenía previsto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta gente está muy nerviosa porque parte del plan se está fallando. Entonces, está en la prensa, porque toda la prensa occidental está comprada, toda la prensa occidental está comprada. Ahora con el tema de los drones. En Europa todavía no, pero en Norteamérica empieza a haber un cierto pánico. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una aceleración de los acontecimientos? Sí, hay una aceleración de los acontecimientos. Esta es otra jugada, a ver, atención, esta es otra jugada maestra para que Donald Trump no sea presidente de Estados Unidos. Es una jugada muy buena. ¿Cuál? Los frentes que Biden ha abierto, el Oriente Medio, Siria e Irán, la masacre de Gaza, el genocidio, el Benjamín Netanyahu, el conflicto de Turquía que se ha metido en Siria, la guerra de Ucrania, está todo unido, todo. Entonces, como en parte están en algunos aspectos de la élite mundial y entre ellos están a muerte, entre ellos luchan entre ellos a muerte, pues hay cosas que no se están llevando bien a cabo. Y esta es la razón por la cual de repente nos encontramos con que vienen los extraterrestres, con que vienen los extraterrestres. Yo recuerdo esa famosa anécdota de Orson Welles en 1928, cuando provocó un pánico en la sociedad norteamericana y quedaron todos aterrorizados porque estaban convencidos que los extraterrestres habían invadido Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues parece que de momento no lo están consiguiendo.
porque ya la gente está un poquito escamada de todo, ¿no? Entonces, hay que seguir los acontecimientos, saber en qué dirección va todo esto. Pero el tema es tremendo, ¿eh? Porque esto es un tema religioso, o sea, es geopolítico, claro que es geopolítico. Pero es que el tema de estas entidades humanas, ya lo dice el nombre, entidades no humanas, no son humanos. ¿Y qué son? Buena pregunta. Entonces, lo que dijo el Papa Juan XXIII es que los hijos de Dios están en todas las partes, pero también hay hijos que no son de Dios, hay hijos que no son de Dios, que son demoníacos. Entonces, estos hijos que no son de Dios son los que estarían llegando ahora. Son. Entonces, sería una cosa maravillosa es poder, yo como historiador, poder acceder a los archivos vaticanos y ahí está reflejado todo, todo, todo. ¿Quiénes son? ¿De qué planetas proceden? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la tecnología que utilizan? ¿Qué es lo que han provocado en la historia de la humanidad? ¿En qué momentos de la historia han intervenido? ¿Cuándo intervinieron? ¿Por qué? Etcétera. Eso está todo escrito en el Vaticano. Todo. Pero no se puede acceder. Pero no se puede hacer. Bueno, sería un bombazo eso. Entonces, una de las hipótesis que yo mantengo es eh, que en breve, puede ser este año que viene o en semanas, el Vaticano abra la veda. Es decir, señores, las grandes estanterías vaticanas de documentos secretos quedan abiertos para los investigadores. Lo que saldría de ahí provocaría un impacto en la humanidad que nos dejaría descolocados a todos. Nos dejaría a todos descolocados. Entonces, este tema de los drones y de los ovnis que están apareciendo podría ser la aceleración de acontecimientos. Yo no tengo ninguna. Pero este año que ya pues, estamos a 2 semanas de fin de año. Creo que el año 2025 va a ser muy duro, va a ser muy duro, pero que vamos a saber cosas también muy impresionantes. Damián, hay una teoría que está circulando mucho en redes y en páginas oficiales también, que los drones están buscando una arma nuclear que llegó de contrabando de Ucrania hace un año o 2 años, Una no, una no, hay bastantes. y que los Es que drones no es una bomba. y los drones No la hay. detectan Mira, energía nuclear. sí, pero hay otra cosa. En los datos que he podido leer a través de Internet, porque esto no es ningún secreto, estos objetos, o un objeto, o tres, los que sean, llevan días dando vueltas sobre la base de Edwards, que es donde Eisenhower se entrevistó con estas entidades no humanas. Eso es un signo que no podemos despistarlo, es un signo que no podemos dejarlo. Entonces, sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. En estos momentos, según lo que yo leí, un informe militar, una bomba nuclear se puede meter casi en un maletín. Cuidado. Maletín un poquito grande, pero se puede meter en un maletín. Entonces, en Estados Unidos puede haber infiltración de bombas nucleares de mano. Yo no tengo ninguna duda que las hay. No tengo la más mínima duda que hay material nuclear para provocar una catástrofe. Yo no tengo ninguna duda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues yo nunca pensé que viviría esto. O sea, yo me imaginaba que, bueno, sí, viviría algo, porque yo llevo muchos años, aparte de mi carrera universitaria, tanto en historia como en teología, pues hombre, yo hacía un cálculo por estar equivocado siempre, ¿no? Digo, bueno, sí, me tocará vivir, igual si Dios quiere y vivo unos cuantos años, pues igual sí me toca vivir algo, los pasos previos de lo que reflejan las profecías de Cristo, el Apocalipsis, eh, pero yo me estoy quedando impresionado porque lo estamos viendo, pero ya, o sea, lo estamos viendo todo, todo, todo.
Ahora, este tema de las entidades humanas es tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida en el espacio. Sin embargo, si vamos a los textos bíblicos no hablan de que exista en el espacio otros seres. Pero claro, si entramos en los textos de Jeremías y de Ezequiel, sí está registrado otras entidades no humanas. Sí, 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 está registrado. Y describe con mucha precisión cómo son los aparatos estos. Ahora no lo recuerdo si es Ezequiel o Jeremías, pero sí entre los cuatro grandes profetas del Antiguo Testamento, sí hay versículos o capítulos donde describe perfectamente estas entidades. El caso, por ejemplo, de Elías, Enoc y Elías, que no murieron. ¿A qué responde eso? ¿Eso fue una imaginación del profeta? No, eso no fue una imaginación, fue una realidad. ¿Y dónde fueron? ¿Dónde se los llevaron? No se sabe. Entonces, si volvemos a lo que la humanidad tiene que vivir, como es el famoso arrebato, que es un tema que yo no me atrevo a entrar mucho en él porque, claro, estaríamos especulando. Entonces, ese arrebato de la iglesia, arrebatados, que es distinto al rapto. Un rapto es violento. Un rapto es un hecho violento. Un arrebatamiento es diferente. Entonces, para que no desaparezca la iglesia, esa iglesia que es arrebatada en naves, esas naves donde aparece en el libro de los libros sapienciales, en los proverbios, me parece que es el proverbio. No, proverbios no, en los salmos. Creo que es el 91, habla de las naves de Dios, aunque la traducción son los carros, vehículos. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Esa iglesia que es arrebatada para que no desaparezca, ¿dónde son llevados? En la tierra, desde luego que no. ¿Por qué no? Porque la tierra, ya en estos momentos, no hay lugar de la tierra que no esté controlado por satélites. Luego, si a esa iglesia, para que no desaparezca, a esos fieles se les lleva, no sé, a las selvas de Borneo para protegerlos, eso con los satélites se les localiza rápidamente. Por lo tanto, ese arrebatamiento sería muy similar al de Enoch y Elías. Y ese arrebatamiento, tengo razón para pensar al 100% que no es la Tierra. Tiene que ser otro lugar que no es la Tierra. Damián, Entonces por eso digo que estamos en un momento muy interesante, muy interesante. Sí, adelante. en el libro de Enoc y Elías, bueno, en las descripciones de la salida de Elías y Enoc, habla de carruaje de fuego. En esa época, ¿cómo más pueden haber descrito a una nave, un Lógico, carruaje lógico. de fuego? Es decir, en el lenguaje nuestro es una nave, se trata de una nave. Un carruaje sí o sí determina que tiene ruedas. Ruedas de madera con anillo de hierro para proteger. Es un carruaje. Puede ser tipo carro que en España se le conoce para llevar arrastrado por un caballo, que es donde se pone la carga, y tiene dos. Pero tienes el carruaje, que son cuatro ruedas. Entonces, en la traducción a nuestro lenguaje actual, ese carruaje es indudablemente una nave. Eso es una nave. Entendemos, ¿no? Usted, Damián, ha leído, me imagino que sí, y no más de una vez seguramente, el libro de Enoch. Es muy interesante. Yo aconsejo leer, porque ahí habla es decir, no hay que interpretarlo todo al pie de la letra, no, pero nos sirve para comprender un poco el tema de los ángeles, qué pasó, qué nos sucedió. Además es corto, no sé si tendrá, ¿cuántas páginas tendrá? ¿40 o 50 páginas tendrá el libro de Enoch? Yo creo que menos. Yo aconsejo a leerlo. Incluso a través de Internet, entramos en Internet, el libro de Enoch se descarga y se puede leer. Yo como tengo aquí la computadora, porque la pantalla del celular la pantalla es un poco pequeña y tienes que ponerlo en horizontal, pero aún así te cansa. Pero en la pantalla de la computadora, que te da el tamaño de página, se lee muy cómodamente, ¿no? El que pueda leerlo, o al menos que lea parte del libro, ¿no? Que es muy interesante.
ahora no recuerdo por qué razón no se incluyó el libro de Enoch en la Biblia. En la Biblia etíope sí que existe, sí que se puede leer el libro de Enoch, pero en la Biblia católica y en la protestante tampoco. Y en la protestante tampoco. Vale, Daniel. ¿Usted cree que estos drones tienen relación con los globos chinos que estaban circulando hace meses en Estados Unidos? Mire, los chinos están metidos hasta en la sopa. Los chinos están en todas partes. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, hace 4 o 5 días ha habido un ataque masivo por parte de Rusia contra Ucrania de cientos y cientos de drones, ¿eh? Cientos de drones. Entonces, sí, 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 por supuesto. ¿Esos drones también son los que se ven en el espacio? Sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, claro. El Porque presidente en el electo, tema... Adelante. el presidente electo, Damián, publicó en redes, tanto en la red social de él mismo como en otras, incluido Telegram, que él, él conoce de primera mano que el gobierno federal sabe de lo que se trata los drones. Mencionó las dos cosas, mencionó la investigación que están haciendo de las armas nucleares y mencionó el Blue Beam también. Las dos cosas en dos declaraciones diferentes. ¿Cuál de las dos cree usted que es la más acertada? Las dos, las dos son verdaderas. ¿Por qué? Porque es decir, un gobierno, para no pillarse los dedos, siempre da varias versiones. Porque si hay una sola versión, no puede estar mintiendo porque se le ve enseguida. Entonces, un gobierno a la hora de informar se atiene a la parte más creíble. Son drones, globos aeroespaciales. ¿Eh? Antes cualquier prueba de estos objetos voladores, ante cualquier evidencia, decir, oiga, que eso no es un globo, se ve que eso no es un globo. No, 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 no es un globo, es un globo. Y como lo hacen oficial, como se lo hacen oficial, pues te tienes que tragar que es un globo, cuando tú sabes que eso no es un globo. Entonces esta es la situación. Hay que estar muy, muy atento, hay que estar muy atentos a partir de ahora, ¿eh? Muy atentos, porque esto se va a acelerar, esto se va a acelerar. Y además, como la gente no tiene información, las personas no tienen información de estas cosas y a través de Internet se puede manipular. Bueno, hoy ya no es tan fácil manipular. Contaba el otro día un geopolítico muy bueno español, Juan Antonio Aguilar, ¿no? Decía que, dice, bueno, tengo que comunicar algo, una noticia muy buena, que ya la mayor parte de la población ya no lee la prensa ni se informa en la televisión, sino que acuden a las redes sociales para informarse. A mí eso me parece una excelente noticia, ¿no? Ya no es tan fácil engañar a la gente. Bueno, a los que tenemos un poco de información, porque el resto siguen pensando en el fin de semana y en emborracharse de cerveza el sábado y domingo. Sí. Porque eso es la verdad, eso es la verdad. Eh, mm, lo que yo veo es, hay que estar ya muy atentos a lo que viene, muy atentos en la geopolítica mundial, porque esto puede estallar en cualquier momento, puede estallar en cualquier momento. Entonces yo esta tarde me quedo así pensativo y digo, voy a hacer votos para ver si nos dejan tranquilos hasta febrero. Estamos ya a poco ya de enero, a 15 días, 2 semanas escasas. Y yo decía, bueno, vamos a ver si nos dejan tranquilos hasta febrero. Digo, bueno, hasta febrero. Yo me siento feliz si nos dejan tranquilos hasta febrero. Es decir, de aquí a un mes y medio. Eso implica, Eh, eso implica que Donald Trump va a subir a la presidencia el 20 de enero. ¿Mantiene su tesis? no, ¿Eso no va a mi pasar? opinión no. Mi opinión no, no. Pero si lo estamos viendo, ¿por qué Donald Trump no? ¿Por qué Biden bueno, Biden dormido, no sé qué más? Habría que decir, en vez de Biden, el durmiente, porque no se entera de nada. ¿Quién está detrás de esto? Por detrás de todo lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, detrás de toda esta guerra, ¿sabéis quién está?
Algunos van a decir que no, oiga, usted es un exagerado, ¿no? Sí, Los pero sionistas. yo esta semana he conseguido información increíble. Vamos a ver, quien está detrás de esto es un personaje que es un psicópata y es un genocida, es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu tiene secuestrada toda la administración norteamericana y él es el que controla todo en este momento la geopolítica mundial. Y hasta he podido saber, a través, estudiando un poco a Jeffrey Sachs, el diplomático y catedrático norteamericano, que es quien ha denunciado todo esto, ha dicho que el asesinato de Saddam Hussein, que era el iraquí, que ya lo ahorcaron, porque lo ahorcaron, quien dio la orden de matarlo no fue Hillary Clinton ni Obama, fue Benjamín Netanyahu, porque toda la administración norteamericana está sujeta, esclavizada por el lobby judío. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está de todo lo que está sucediendo? Está Israel. En fin, bueno, Israel, tampoco es justo que digamos que todos los judíos. No, eso no es cierto. Pero sí los dirigentes, en concreto, Benjamín Netanyahu es la clave de todo esto. Entonces, por eso digo que Benjamín Netanyahu no va a permitir, o la administración norteamericana no va a permitir que Donald Trump sea presidente. ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo equivocarme? Claro que puedo equivocarme. ¿Me gustaría que Donald Trump subiera el poder? Sí. ¿Por qué razón? Bueno, pues no va a arreglar mucho, pero al menos puede estabilizar un poco la situación mundial, la puede. No va a resolver todas las guerras, porque no le van a dejar. Pero yo sigo afirmando a pesar de que puedo equivocarme, de que no le van a dejar ser presidente de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque las grandes corporaciones mundiales, que es la élite mundial, es Soros, el Bill Gates y toda esta gentuza, ¿eh? Hay nombres que no conocemos, todos estos quieren, sí o sí, tienen que imponer el nuevo orden mundial. Aquí tendríamos que decir, esto tiene que suceder para que se cumplan las profecías. Bill Cooper, que fue asesinado por los servicios de inteligencia norteamericanos, estamos hablando de la década de los 50, es decir, hace ya 60 años más. Él dijo claramente que la existencia de Israel fue una creación de los anglosajones, sobre todo los ingleses, para cumplimiento de las profecías. Esto lo dijo un ex agente de inteligencia norteamericano y que al final acabaron asesinándolo para que no siguiera dando o sacando más información que la agencia norteamericana no quería que se supiera. Entonces, Bill Cooper, que después se dedicó a la radio, porque él formó una radio y tenía muchos seguidores, ¿no? Entonces, como él sacaba este tipo de información y dijo eso, Israel ha sido creada para que se cumplan las profecías. Esto lo decía un tipo que no podemos decir que fuera muy creyente, pero que sabía de lo que hablaba. Entonces, esa profecía me quedo pensativo porque estaba hablando con un cura, un lío tenía con este cura. No creen las profecías, no creen nada. Que dice que no, que eso del Apocalipsis va a ser dentro de 2000 o 4000 años y que el Evangelio de Juan no lo escribió Juan, sino uno que pasaba por allí, que era un cristiano. Entonces tiene un debate durísimo con este hombre. Y por eso hablo de las profecías. ¿Por qué? Porque cuando hablas de las profecías la gente entra en pánico. Pero ¿qué es que no estamos hablando de la profecía de la bruja de la esquina que te echa cartas y te dice que vas a encontrar al amor de tu vida, que es un príncipe azul, y que conoce que no, que eso no es profecía, eso es charlarla. La profecía es lo que está escrito y se tiene que cumplir. Y si Donald Trump, porque vamos al tema central de lo que es el concepto profético. Profecía significa el que habla en nombre de Dios. No, yo no estoy hablando en nombre de Dios, por favor, que nadie me confunda. La profecía tiene que cumplirse. Cuando pasaban por Jericó, iba Cristo con los apóstoles, con el colegio, los 12, le preguntaron, oye, maestro, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué esto mató a los que cayó la torre, les mató? Pero aquellos eran culpables. Dice Cristo, no, no, no eran culpables. Pero eso se cumplió porque tenían que cumplirse las profecías. Es decir, ya el hecho histórico ya está escrito. ¿Y por qué está escrito? Para que se cumplan este fenómeno, este y el otro.
Y entonces, si Donald Trump, es decir, voy a explicar por qué razón digo que no va a subir al poder. No va a subir al poder porque lo diga yo. No, 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 por favor, que no estoy diciendo eso. Si Donald Trump sube al poder, impediría que este personaje llamado el anticristo llegue a controlar el mundo, porque eso está escrito que tiene que ser. Entonces, la élite, que es una élite satánica, cuando dices esto, la gente se escama un poco, ¿no? Pero es que eso son cosas de la Edad Media, que esto no es cosa de la Edad Media, esto de Satanás. Toda esta gente son practicantes de satanismo, todos ellos. Y ellos conocen muy bien la Biblia. Esta gente conoce a la perfección cada versículo de la Biblia, la conocen a la perfección. Y nosotros que somos creyentes no tenemos ni idea de lo que está escrito en la Biblia y somos supuestamente católicos o cristianos. Y no tenemos ni idea. Y esta gente que controla y que dominan la Biblia cada versículo, cada profecía, cada coma, lo controlan todo. Y eso que ellos son satanistas. Y nosotros, que somos supuestamente creyentes, no sabemos, nunca hemos leído ni siquiera la portada de la Biblia, nunca la hemos leído. Y esta gente es la que lo va a controlar. Y por eso nos van a engañar. ¿Por qué nos van a engañar? Nos van a engañar incluso en base a estas entidades que estamos hablando ahora, lo de los drones, objetos voladores. Nos van a engañar porque somos analfabetos. No conocemos nada, no sabemos nada. Y esta gente sí lo sabe, sí lo conoce, sabe cuándo tiene que pinchar y saben cuándo tiene que puntuar, lo saben todo. Y nosotros, los creyentes, estamos en pelotas, no sabemos nada. Entonces, este es el problema y esta es la razón por la cual no van a dejar que Donald Trump suba al poder, porque si sube al poder les va a romper les va a echar abajo el proyecto. Y entonces no van a dudar en matarlo para que no siga al poder. Probablemente pocos días antes del 20 de enero, la actual administración norteamericana decrete una ley marcial, decrete un estado de excepción, yo estoy segurísimo. Si se decreta un estado de excepción, ¿por qué? Porque va a haber una tormenta, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Porque viene una tormenta y necesitamos que todos los miembros de seguridad estén atentos porque viene un turbión. Se declara el estado de excepción. Donald Trump ya su elección queda definitivamente anulada. Ya no sirve, ya no va a subir el poder. Cualquier medida de excepción que se ponga, Donald Trump queda automáticamente fuera del juego. O sea, de lo que Yo no entiendo, tengo Damián, de lo ninguna, que entiendo, tiene que ¿eh? ser una ley marcial. O un estado de excepción Porque si han habido por estados asuntos de de... excepción antes, pero por estado, no nacional, no federal. En algunos estados se han declarado, por ejemplo, No, pero si es el gobierno, lo declara, aplica a todos los estados. Ahí no se salva nadie. Un simple estado de excepción. ¿Por qué? Por un supuesto peligro de los extraterrestres. Ya está. eso. Donald Trump, mira, Donald, vete a tu casa de Miami y disfruta de la vida, venga. Yo sigo diciendo, Donald Trump no va a subir. ¿Puedo equivocarme? Claro que puedo equivocarme. Pero el pronóstico que yo hago geopolítico es no le van a dejar. Una prueba, la locura que estamos viviendo a nivel mundial. Guerra aquí, guerra, Rusia en más También muertes, un ahora parece que los escenario coreanos ya van. que la gente ha contemplado, porque se habla bastante del tema, es que si ocurre eso y hay un estado de excepción o una ley marcial en los Estados Unidos y se impide la toma de poder, el 75% de la gente norteamericana sale a protestar armada hasta los dientes, como cada norteamericano Puesto, tiene en claro. promedio 4 o 5 armas. En Pues este esa caso es una causa para una. se arma un Sí, hecatombe. claro, claro. Eso es una causa para una guerra civil. Ya está. Se acabó Donald Trump. Se acabó Donald Trump. Ya está, eso mismo, porque la guerra civil norteamericana yo la tengo como al 100% certeza. Esa es una causa. Señores, no sé, por una serie de razones que no vamos a explicar, el estado de excepción. Todos a sus casas. A las 6 de la tarde todo el mundo en casa y el que está se le dispara, porque eso es la ley militar.
Si tú te dicen que a las 5 de la tarde tienes que estar en casa y no estás, te disparan y después de que están en el suelo te preguntan quién eres. Esa es una razón suficiente. Donald Trump se va a su casa. Hubo una película Donald, que salió este 2024 llamada Guerra Civil. No sé si usted la pudo ver. sí. A ver, sí, mira, hagamos un relato de lo que ha sucedido en los últimos 2 semanas. Es una locura lo que hemos vivido. ¿Te imaginas lo que vamos a vivir de aquí a mes? Bueno, un mes. Es un mes lo que falta ya Y un para mes. el 20 de enero. Un mes y unos días. ¿Te imaginas lo que vamos a vivir de aquí al 20 de enero? Teniendo en cuenta lo que hemos vivido en 2 semanas, vamos, no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. La aceleración de todo lo que vamos a vivir en solo 30 días que nos quedan. Es que no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Que yo insisto, no va a subir al poder Donald Trump. Pero siempre añado la coletilla final. Pero puedo equivocarme. Pero mi pronóstico es que no, por las razones que acabo de explicar. Porque el plan de la élite mundial se va a cumplir sí o sí o sí o sí. Se va a cumplir. Y esa es la razón. Me baso en el concepto profético. Pero en el concepto profético de lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, lo que dice San Pablo, lo que dice Isaías y lo que dice el Apocalipsis, que según algunos el Apocalipsis no lo escribió San Juan, sino el vecino que se llama Don Juan. En fin, yo llevo toda la vida matando idiotas y cada vez hay más. Damián, eh, ¿usted cree que estamos cerca del aviso? ¿Tan cerca como para que se dé antes de fin de año? Es que es relativo, es que es muy difícil saberlo decir. Primero, para que se dé el aviso, primero tiene que darse algunas circunstancias, por ejemplo, la guerra. Si la guerra se produce, pues no sé, de aquí a 2 meses, y si es de aquí a un año, yo firmo donde queráis, de que la guerra sea dentro de 2 años. Pero si se va a producir en 2 meses, 3 meses o mañana por la tarde, la guerra, vamos a ver, en el momento en que tú dispares un misil nuclear, eso va a ser una locura, ya nadie se va a detener. Entonces, para evitar que la humanidad desaparezca, porque la humanidad desaparecería en 48 horas, cuidado. Si la guerra no la detiene algo o alguien, la humanidad va a desaparecer. Yo lo siento, algunos pensaréis que, oiga, es muy radical, ¿no? No, no, muy radical. Yo he escuchado militares norteamericanos, militares de alto rango, que saben de lo que hablan, y se habla del efecto Sansón, es decir, desaparecemos todos. Entonces, yo no tengo ninguna duda que Dios intervendría a través de una catástrofe, que es una forma de intervención divina para evitar que la humanidad desaparezca. Esa intervención divina sería el aviso. ¿Esto puede ser en un mes? Puede ser un mes, en 2 meses. Es que es muy difícil porque todavía faltan algunas cosas. A nivel geopolítico falta todavía algunas cosas. Falta, falta un par de magnicidios. Y hasta que no se produzcan ese magnicidio, en el momento en que sepamos ese magnicidio, empecemos a correr porque ya está todo ya. Pero esperemos que esto tarde unos meses más, que nos dejen tranquilos hasta febrero. Vamos a ver. De momento vamos a poner febrero. Vamos a ser, no vamos a ser muy optimistas. Vamos a poner hasta febrero que nos dejen en paz. Pero dada la situación, yo creo que esto no está lejos, ¿eh? No hace falta ser profeta de verdad. Yo creo que esto no está nada, nada lejos, sino al revés, muy cerca, está todo muy cerca, muy cerca. Vamos a ver la Navidad, que ya la semana que viene ya tenemos la Navidad. Vamos a ver, Dios quiera, a ver, que nos dejen al menos la Nochebuena tranquila, después no lo sé. Mi cumpleaños es a primeros de año. A ver si lo paso, a ver si lo paso vestido de militar lanzando misiles o en una hamaca cantando Asturias, Patria Caridad. Damián, ¿usted cree que la invasión de Polonia tiene relación con esta guerra? ¿Cree que hay algo, la invasión de migrantes que está ocurriendo en Polonia? A ver, a ver, a ver, no capto la invasión de Polonia, pero ¿en qué sentido? De migrantes ilegales que están entrando a Polonia, pero por... No lo sabía eso.
porque hasta ahora Polonia, su política gubernamental impedía la entrada de inmigrantes. Están haciéndolo de Han manera abierto, ilegal. han abierto las fronteras en Polonia. No, están pasando por el muro. Pues es la política de Kalergi, el conde Kalergi, que diseñó la invasión de Europa. La invasión de Europa el objetivo son dos: desestabilizar todos los países, destruir los países, y la segunda motivación es acabar con el cristianismo, porque el objetivo de la invasión de Europa es acabar con el cristianismo. Nada más, ese es el objetivo. Y destruir todas las economías, por supuesto, destruir todas las economías. Muy bien, chico, pues Pasando, tengo no tres sé qué. preguntas más, Damián, tres preguntas más. Venga, adelante. Vamos a ser lo más breves posibles. En- ¿Cree usted, con todo lo que viene y vamos a vivir, cree prudente usted a estas alturas empezar o emprender un nuevo proyecto o buscar un cambio de lugar donde vivir? Mira, cambiar de lugar va a depender si tienes un lugar, una casa de campo, un chalet. Es que va a depender de las posibilidades que tú tengas, ¿eh? Porque no vas a dejar tu casa en la ciudad, vamos a decir así, y te vas a ir a vivir a la nada, ¿no? Tú no haces cambios si no tienes un lugar donde te vas, un lugar donde refugiarte, ¿no? Entonces, decías, San Ignacio Loyola, que en tiempos de crisis no hagas cambios. Está cantando el gallo a las horas que tiene. Eh, pero hacer cambios ¿de qué tipo? ¿De vivienda, de lugar, de nación? Sí, como entrar Es al que, desierto, dice la persona. ¿cómo, perdón? Como entrar al desierto. Que es muy difícil. A mí algunas personas me lo han preguntado. Algunas personas me han preguntado. Yo siempre digo, ¿qué posibilidades tienes? ¿Tienes algún lugar? Económicamente, ¿cuál es tu situación? Es decir, si vas a cambiar, tienes que saber por qué vas a cambiar. Pero yo en estos momentos sería muy difícil dar un consejo en este tema, porque depende de las necesidades de la persona. Y yo no conozco las necesidades de la persona. ¿Entiende, no? Es un tema complejo esto. Es un tema complejo. Otra persona nos pregunta, Damián, si usted ahorita se iría a vivir a los Estados Unidos. No, ni loco. Cierra la puerta, está el condenado gallo cantando ahí. Eh, Vivir a Estados Unidos, no, al revés, salir de Estados Unidos. Vamos a ver, uno de los movimientos migratorios que yo preveo, repito, puedo equivocarme, en un conflicto militar, en la guerra, en esta guerra que supuestamente tiene que venir, en esta guerra que supuestamente tiene que venir, va a haber, vamos, México va a ser pero vamos, asaltado por millones de personas que vienen de Estados Unidos. Va a haber un efecto contrario, porque Estados Se van Unidos, a vamos, cruzar el muro ilegalmente. no, pero va a ser por millones, ¿eh? Y quienes van a huir los primeros van a ser los propios norteamericanos. Porque en México, vamos a ver, en Estados Unidos hay aproximadamente son 60 millones de hispanos, lo que hay en Estados Unidos. 60 millones de hispanos. Es tremendo eso ya. Es decir, en Estados Unidos, si todo fuera normal, si la humanidad entráramos ahora en una etapa de paz, Estados Unidos en 40 años desaparece, es decir, desaparece la raza anglosajona, desaparece, de lo cual yo lo celebraría por todo lo alto, ¿eh? Es decir, que Estados Unidos en poco tiempo se va a convertir en un país de hispanos, porque son los que tienen hijos, los blancos no quieren tener hijos. Entonces, si sobre una población de 310 millones o por algo más que tiene Estados Unidos, 60 millones, es un porcentaje de población elevadísimo. Entonces, en caso de un conflicto, sí, vamos, México se va a ver completamente asaltado por gente que huye de Norteamérica para América Central. Y eso está previsto, está previsto.
Damián, muy brevemente, dos preguntas importantísimas. Comentábamos hace una hora con la otra charla con Carlitos de de que la sangre de San Genaro este año no se licuó, tal como ocurrió en el 2019 y tal como ocurrió, me parece que en el 42. Esta vez no se ha licuado. También no se ha licuado. Para O usted, sea, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿cuándo fue la ceremonia esa? Hace un mes o así, en octubre, en La fecha no noviembre. lo tengo exacta, pero fue recién. Y no se ha licuado. No se ha licuado. Cuando no se licúa la sangre, generalmente a esa zona de Italia viene algún desastre bastante serio. ¿Puede ser también un signo para la humanidad? Sí, puede ser. El hecho de, a mí me han enviado fotos de la Virgen de Lourdes, no, de Sí, Lourdes, la sí, Salet. eso es, de la Salé, sí, perdón. Me han enviado fotos de una estatua, que es una estatua es una escultura de bronce y llora. Cuando se produce ese fenómeno, hombre, corresponde un poco a los teólogos descifrar. Mi opinión en ese aspecto, pues es lo que venimos hablando, ¿vale? Que viene un caos en la humanidad, viene un desastre por la actitud del hombre. El hombre actual se cree Dios, se cree que está por encima de Dios. Entonces Dios dice, sí, muy bien, vale, muy bien, de acuerdo. ¿Os creéis Dios? Bien, perfecto. Entonces yo voy a dejar a la naturaleza que se desencadena por sí mismo. La interpretación que yo hago es eso. Dado que la escultura es una imagen religiosa, habla también del caos de la iglesia, habla del colapso ya total de la iglesia, porque con el sínodo la iglesia ya entra en un absoluto caos. O sea, la iglesia católica no es que es como la catedral de Notre Dame. La catedral de Notre Dame es católica. No, la catedral de Notre Dame no es católica. No es. ¿Por qué? Porque en la ceremonia de apertura, en la ceremonia de partida, hubo tres payasos, eran tres obispos, ¿no? Obispos legales, que se vistieron de payasos. Y esos colores son es una logia masónica muy poderosa, junto con la francmasonería, si mal no recuerdo, la logia es la logia del Otauro, que es muy poderosa. Entonces los obispos, esos tres obispos pertenecen a logias masónicas, son masones. Entonces estaba allí toda la masonería mundial, todos, Macron, todas las autoridades europeas, pues ¿qué son? Pues estaban celebrando su catedral, la catedral de Notre Dame. No es que se quemó y la reformaron, venga ya, yo ya tengo más de 70 años y es difícil ya engañarme. La quemaron adrede, la quemaron deliberadamente, hicieron un proyecto de cómo se podía quemar todo rápidamente porque son vigas de roble, que son vigas que tienen hasta 60 centímetros. Eso no se quema y se quemó rápidamente todo. ¿Para qué? Porque la masonería internacional, sobre todo la francesa, que es muy poderosa, la masonería francesa, como la masonería mexicana, porque en México, la historia de México no se entiende sin Hernán Cortés y sin la masonería. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los masones? Hicieron un diseñado para quemar la catedral, reformarla reformarla y hacer nuestra catedral. El suelo, el piso es masónico, el altar es masónico y todas las reformas que han hecho son claramente masónicas. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo, es igual. Damián, nos mandan una pregunta que no puedo dejar de hacer. Tenemos dos, Venga, teníamos dispara. dos. Ya Adelante. hice la una, pero llegó otra que es para usted. Esta pregunta tiene nombre y apellido. Dice, el 24 en la noche, Bergoglio abrirá la puerta del jubileo. Dicen que son en realidad portales lo que se va a abrir. ¿Qué opinan? Yo aconsejo a todos que se alejen de Bergoglio, alejaros de ese personaje, alejaros. De ese personaje puedes esperar cualquier cosa, cualquier cosa. Esa puerta, tengo que informarme, pero nunca se ha hecho eso. Y en la Navidad nunca se suele hacer eso. No. Entonces, podemos.
podemos preocuparnos de lo que va a hacer este hombre. Porque Bergoglio está desatado, cuidado, está desatado, totalmente desatado. Él ya va a fuego, él ya va a sangre y a fuego. Entonces, lo que dice esta persona, sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con este personaje, mucho cuidado. Y la última, ahora sí, prometo la última. ¿Qué Adelante. Bergoglio aparece con un ojo morado y una papada morada, Damián? No es exactamente el ojo panda, porque es en la papada el morado. Pero ¿qué le suena a usted? En lo que yo sé, no lo puedo hablar en público, pero está relacionado con casos muy graves. ¿Con qué? Cosas de sangre, puntos suspensivos. Ya, No, está no puedo claro. hablar. Creo que todos los tenemos claro. Porque es tan delicado el tema que sería tremendo. No, no puedo hablar. Discúlpame, pero no puedo decir lo que sé y lo que pienso. ¿De acuerdo? Porque no es la primera vez. Estando en Colombia, tuvo también los mismos síntomas. Los mismos síntomas. El ojo morado. Hay artistas políticos que tienen también el ojo morado. Investigad. Ese es el ojo panda, ¿cierto? Le llaman el ojo panda. Pardo, morado, puede variar un poco el color según el día, pero el que quiera saber si en internet hay algo, Sí, si pero pone es en algo internet muy, el ojo panda, sale exactamente todo. es algo muy duro que yo no me atrevo a hablar. No, no puedo hablar. No puedo hablar porque corro mucho riesgo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián, muchísimas gracias. Otro lunes más que hemos concluido. Que Dios le bendiga esta semana y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, para el programa final antes de la Navidad. Venga, un fuerte abrazo a todos. Fuerte abrazo, Damián. A todos, no, a todos y a todas. Yo no manejo el lenguaje inclusivo. No, le cuento un Venga, un chiste fuerte antes de abrazo. cerrar. Un fuerte abrazo. Un meme dice que los terroristas que entraron a Siria, como son inclusivos, han dicho, vamos a matar a todes. En fin, joder. Bueno, Me- me- mejor me callo. una buena semana, Venga, Damián. Hasta luego. un fuerte abrazo, hasta luego.